Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un librito para colorear de mandalas personalizadas con inteligencia artificial y Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a la sección tamaño personalizado, en unidades desplegamos, seleccionamos centímetros, en ancho ingresamos la medida de 29.7 por un alto de 21 centímetros y creamos un diseño. Luego nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar reglas y guías. Luego nuevamente archivo, configuración, seleccionamos mostrar sangrado para impresión. Una vez realizado, lo que vamos a hacer es mover estas líneas guías en el centro, que equivale a 14.9 centímetros. Nuevamente arrastramos una nueva línea guía para el centro, en este caso hasta 14.5 centímetros. Y la tercera línea guía y ubicamos en el lado lateral en 15.3 centímetros. Esta va a ser el centro de mi librito y sobre ella voy a ingresar lo que es el diseño. Para iniciar voy a comenzar por lo que es la portada y la contraportada del librito para colorear tipo mandala. Para ello voy a recurrir a esta página donde ya se observan mandalas predeterminados que ustedes pueden seleccionar y adecuar a la medida. En este caso son mandalas en líneas generales que tienen formas y automáticamente me voy clic en esta sección de descargar y bueno, ya tengo este diseño que está predeterminado. La otra manera es crear desde cero por capas. En este caso podemos trabajar con esta aplicación que nos permite realizar los mandalas capa por capa. En este caso comprende 6 capas. Por ejemplo, seleccionamos la primera capa, seleccionamos este recuadro del patrón y hay múltiples patrones de los cuales podemos seleccionar. Por ejemplo, vamos seleccionando la primera capa, selecciono este recuadro de capas, selecciono este recuadro de patrón y bueno, voy modificando en cuanto a la cantidad de tamaño, en cuanto a la rotación y también al tamaño de la propia capa. Una vez terminado le doy en finalizar y así sucesivamente selecciono la segunda capa y realizo los mismos ajustes. Y voy seleccionando y creando el mandala personalizado hasta la sexta capa si gustan. Esos son mandalas predeterminados que ustedes pueden generar y bueno, de esta forma pueden generar un mandala en base a 6 capas realizado desde cero. En cuanto a la creación del librito, nosotros lo vamos a hacer de modo mucho más personalizado de acuerdo a una temática en específica. En este caso yo voy a trabajar la temática mandala tipo Safari. Para ello puedo seleccionar 2 plataformas de inteligencia artificial. Uno es Microsoft Bing, que viene a ser esta. En base a ella voy a crear el prompt, que viene a ser la descripción de lo que yo voy a crear. Por ejemplo, este es el prompt que yo he elaborado, que viene a ser dibujo estilo mandala con animalitos de safari, kawaii, sin color. Y bueno, esto lo voy a traducir al inglés y voy a copiar el texto solamente en inglés y nuevamente voy a retornar a la plataforma. Clic derecho, pegar y clic en crear. Automáticamente se va creando ya con la inteligencia artificial en base al prompt. En esta tenemos 4 opciones que nos brinda el programa. Ustedes pueden seleccionar una en base al que sea más adecuado a lo que ustedes están buscando. Por ejemplo, puedo seleccionar esta, clic en descargar y automáticamente ya tengo esta imagen. Y bueno, la segunda plataforma es Adobe Express, que me permite crear imágenes con inteligencia artificial. Para ello previamente ya me he logueado y le doy clic en generar imágenes. Y bueno, en esta sección es donde voy a copiar el prompt. Voy a usar el mismo prompt que he usado para la anterior plataforma y clic en generar. Automáticamente se me va procesando ya los 4 modelos. En este caso la plataforma también me brinda 4 opciones. Por ejemplo, ampliamos. Aquí tenemos una y bueno, la siguiente es esta, la tercera y bueno, la cuarta. Son 4 opciones que te brinda también este programa. Yo puedo seleccionar una de ellas nuevamente. Por ejemplo, voy a seleccionar en este caso esta y clic en descargar. Una vez que ya he realizado la descarga, retorno nuevamente a Canva. Me voy a la sección de subido, subir archivo y voy a seleccionar la imagen que he descargado para usarlo en la portada de este librito. Clic y voy adecuando justo a esta zona que viene a ser la portada. Amplío y corto los laterales y la parte inferior.
Y bueno, una vez listo, como esta es la portada, yo la portada lo voy a colorear, para eso voy a usar otra aplicación. Selecciono la imagen, me voy en la parte superior del buscador Color Mix, que es la aplicación que viene a ser esta, para aplicarle un color. Por ejemplo, voy a seleccionar este Rainbow y voy a ajustar el color. En este caso ajusto la saturación y los colores y clic en guardar. Una vez que haya guardado, esta es mi portada a full color y lo que voy a ingresar es el texto. Me voy a texto, voy a seleccionar una fuente tipográfica, por ejemplo esta fuente tipográfica, y voy a proceder a editar. En este caso desagrupo, elimino el texto que no me va a servir, tomo este texto y procedo a editar. En este caso es el título del librito. Yo voy a ingresar mandala para colorear, selecciono, me voy a efectos y bueno, en cuanto al contorno voy a seleccionar negro y bueno, los colores de fondo voy a tomar el color de la imagen. Voy a tomar el color de la imagen con el cuentagotas y de esta manera procedo a editar lo que es el texto, en este caso mandala para colorear de la temática Safari. Una vez finalizado para la contraportada voy a utilizar el mismo procedimiento. En este caso voy a ingresar lo que es la imagen en blanco y negro, que es del mandala sin colorear, y de igual manera voy a adaptarlo a esta contraportada. Y bueno, ya he finalizado lo que es la portada y la contraportada de lo que es el librito para colorear del mandala. Ahora lo que voy a hacer es duplicar. Para ello doy clic en esta zona de vista de desplazamiento y voy a duplicar el modelo. Una vez duplicado, elimino lo que es el fondo. Y bueno, en esta sección voy a ingresar los demás mandalas que voy a generar con inteligencia artificial. En este caso, este es mi prompt, que ha variado un poco, puesto que este es el contenido. Por ejemplo, el prompt es dibujo estilo mandala de un elefante bebé kawaii sin color. Copio el texto que está en inglés, retorno a la aplicación. En este caso voy a utilizar Microsoft Bing y bueno, esta plataforma tiene para generar por día 15 imágenes y se actualiza por día. Pegamos el prompt y clic en generar y se me va generando, como en la ocasión anterior, las imágenes que son tipo mandalas. Y bueno, voy a seleccionar dentro de estas 4 una de ellas. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta, que es la primera, y doy clic en descargar. Y bueno, se me va descargando esta imagen. Nuevamente voy a modificar simplemente el prompt, en este caso, por ejemplo, jirafa, y voy a copiar nuevamente el prompt en inglés y voy a pegar en esta sección. Pego y clic en crear. Nuevamente se me va creando ya la segunda imagen del mandala, en este caso que es de una jirafita. Y bueno, de igual manera, viendo los 4 elementos, voy a seleccionar una de ellas, por ejemplo esta. Ahora nuevamente realizo el mismo procedimiento, simplemente voy a hacer el cambio, por ejemplo en este caso leoncito, copio nuevamente el prompt y de este modo voy a generar todas las imágenes que requiero para realizar el librito. En este caso voy a trabajar en base a 10 imágenes. Te retorno a Canva, me voy a subir archivos y voy a seleccionar todas las imágenes que he generado con inteligencia artificial de lo que son las imágenes de los animalitos tipos mandalas. Y bueno, ya se van cargando estas imágenes. Me voy a la sección de elementos. En el buscador voy a buscar el término marco. Por ejemplo, voy a seleccionar este marco, que es un recuadro simplemente, y voy a adaptar justo a la medida de lo que es la hoja del librito. Y lo que voy a hacer es adaptar este recuadro a la medida del librito para colorear, teniendo en cuenta el sangrado para impresión. Me voy a subidos y simplemente arrastro y suelto las imágenes que se adecúan justo a la medida. Nuevamente arrastro y suelto
y se va a adecuar también justo a la medida. Cuando haya finalizado voy a duplicar el diseño y automáticamente arrastro la nueva imagen y se va a acoplar a la imagen anterior. Y así sucesivamente voy a realizar el duplicado e ingresar las imágenes hasta culminar todo lo que son las hojitas de mi librito para colorear, que viene a ser en total 10 imágenes. Y bueno, una vez ya finalizado todo el procedimiento, lo único que voy a hacer es exportar. Y para exportar me voy a archivo, me voy a descargar. En el tipo de archivo despliego y voy a seleccionar PDF para impresión y clic en descargar. Y automáticamente se va descargando ya el PDF. Y bueno, este es el PDF para impresión. Espero que lo pongan en práctica. No olviden regalarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, suscribirse y también seguirme en Instagram, que tengo mucho contenido. Y bueno, nos vemos en próximos proyectos.